está aconteciendo en la zona, que lo estábamos conversando con Pancho, de que esto también se ha estado extendiendo mucho más allá del punto central. Exactamente, bueno, se ha extendido a la ciudad de Temuco ya con un accidente durante el fin de semana, con un accidente, con un atentado durante el fin de semana. Hay dos bombas que fueron puestas en sucursales bancarias también que podrían atribuirse a este conflicto. Eso todavía no está determinado por la investigación, pero también no solamente está en la zona de la Araucanía misma el conflicto, se ha extendido con atentados en otras zonas del país, en la parte sur. Sí. Oye, ¿dónde está Marcelo? Venga para acá, don Marcelo Araya, para seguir conversando este tema, porque vamos a tener un contacto muy interesante, precisamente porque hay bastante temor también en la zona, a propósito... Se lo cruzó nomás, ¿qué tal? Pase nomás, estamos aquí todos amigos. ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal? Muy informado, muy bien. Hoy vamos a conversar con María Cristina Urra, que es presidenta de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, porque sin duda hay muchas preguntas que hacer, hay muchas dudas, hay bastante temor también en la zona de conflicto y, por ejemplo, que esto se vaya extendiendo a la zona urbana. Está por ahí María Cristina Urra, ¿cómo está? Mucho gusto. Ahí está, ahí la tenemos en pantalla. Gracias por estar con nosotros. Hola, Katy, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, preguntarte, hay un cierto temor de que todo este conflicto esté llegando a la zona urbana, de lo rural se esté trasladando para allá. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Bueno, efectivamente, como habitante de esta zona, a nosotros nos toca vivir esta situación que es muy angustiante. Y sentimos y vemos también que efectivamente el conflicto se está trasladando a la ciudad, por lo menos el temor. Ahora no sabemos de qué lado viene, pero que en nuestra región hay violencia y se está manifestando en todos lados, es lo que estamos hoy día sintiendo. María Cristina, ¿el Estado ha sido ineficiente con usted o no? Totalmente, totalmente. Hemos sentido mucho el abandono del Estado. Hemos sentido también que la justicia, por otro lado, tampoco ha hecho su trabajo. Las policías, la policía de investigaciones, al no tener inculpados en tanto tiempo. Este conflicto en nuestra región lleva más de 10 años. Sí, claro. ¿Cuál es la exigencia que ustedes le hacen a las autoridades específicamente? ¿Qué debiera suceder acá? Bueno, lo que nosotros esperamos es retomar el Estado de Derecho, es retomar la paz que se requiere para poder seguir viviendo en un lugar. Este es un conflicto que hoy día, si bien es cierto, nace en esta región, se ha expandido a otras zonas del país y está llegando, incluso le va a llegar a Santiago. Nosotros estamos preocupados de que no hay reacción. Esperamos que el Estado, a través del gobierno que le toque, tomen las medidas necesarias para poder parar esto, para poder parar la violencia y poder encontrar caminos de acercamiento y de diálogo para poder retornar a la paz. ¿Quién se niega al diálogo, María Cristina? Claro, ¿cuáles serían esas medidas finalmente? Ahora, eso tiene que ver con llamar al diálogo a los diferentes sectores. Aquí estamos hablando de un problema que es multivariable, que tiene también multicultural, que hay un tema de base que hay que resolver y que no se ha resuelto por el Estado y que hoy día deja víctimas de ambos lados. Además está polarizando a nuestra región, a la gente que habita acá. María Cristina, le habla Marcelo Araya. Yo he reporteado bastante el tema y me da la impresión, por lo que uno va comparando respecto de lo que ocurre con otras naciones, que el chileno en general, el que vive en la ciudad, ignora o siente que este es un conflicto prácticamente que está en Afganistán, en otro punto. Que no es parte de Chile, y no será un poco esa abulia y esa un poco de distancia que tiene el chileno respecto de lo que ocurre en la Araucanía, lo que también provoque que todo esto se mantenga, que este estado de violencia se mantenga? Efectivamente, Marcelo, nosotros hemos sentido eso. Por eso es que hacemos un llamado a las autoridades, hacemos un llamado a la sensibilidad ciudadana a entender lo que nosotros estamos viviendo en esta zona del país. Esta es una situación crítica, esto requiere urgente medida de parte de las autoridades y de que se conozca y que el ciudadano común, que no le ha pasado nada, también tome conciencia. Sí, claro. Este es un tema grave que tiene que resolverse. Aquí, derechamente, hay grupos terroristas que están actuando en esta región. Sí, precisamente a lo que tú estás apuntando acá en el diario La Tercera,
aparece de hecho la información que hay una indagación sobre viajes y vínculos de anarquistas también con los atentados allá en Temuco. ¿Qué información se maneja respecto a esto? Bueno, la que tú has escuchado, has visto en los medios, nosotros manejamos la misma información. Hoy día se está investigando, por lo tanto no hay una versión más oficial que la que encontramos en los medios. Hoy día se está investigando el tema. Y bueno, lo que sí uno puede apreciar como ciudadano común es que da la impresión de que aquí en la región está como abierto el campo para la delincuencia, para el delincuente, para que haga lo que quiera. Y eso no es posible. O sea, las autoridades tienen que reaccionar. Así es. Sí, bueno, es un tema del cual tenemos que hacernos cargo porque es un tema país. Es cierto lo que tú dices, Marcelo. Y que nos compete a todos. Además que es un conflicto que también puede llegarnos acá. O sea, yo quiero rescatar dos conceptos que entregaba María Cristina, que habla respecto del diálogo. Y respecto de otro tema que es cómo se genera la violencia. La violencia trae más violencia. Y recordaba, Pancho, que estaba hablando de que esto fue a propósito, a raíz de que se estaba haciendo acciones por la muerte de Matías Catileo. 6 años, yo dije 10, son 6 años que se cumplen. Fue el 2008 y Matías Catileo fue muerto de un balazo en un costado. Y claro, fue prácticamente de espalda. Por lo tanto, fue asesinado por el cabo segundo Walter Ramírez. Entonces uno se pregunta si la violencia puede traer más violencia. Se habla de que la Araucanía ha sido prácticamente militarizada porque está la gente del GOPI y Fuerzas Especiales con una fuerte dotación y no sé si esa es la solución, si ese es el camino. Lo que tú decías, le preguntabas a María Cristina y me gustaría también insistir en lo mismo, hablas tú de la ausencia del Estado. Yo creo que de pronto, ¿no será que no se han hecho cargo las autoridades de gobierno, no este gobierno, todos los gobiernos, porque esto empieza a ocurrir? El Estado echa el Mira, desde el año 1992 que me tocó ir a Temuco precisamente porque eran los 500 años de la conquista de América, del descubrimiento de América. Y se trasladaron GOPE, Fuerzas Especiales, tremendos camiones para enfrentar lo que podría ocurrir. Pero esto del que podría ocurrir genera una idea de violencia. El contexto de violencia va aumentando cada vez más y provoca situaciones de esta naturaleza. Entonces, María Cristina, mi pregunta es, ¿más fuerzas policiales, más acción policial es la que trae la solución? Marcelo, yo creo que tú tienes súper claro el diagnóstico acá y como lo has vivido también, ya has estado cerca de la zona, entendemos que no es el camino, entendemos que no es el camino que estamos apagando aquí, al parecer, el fuego con benzina. Este es un tema social, que requiere soluciones políticas, económicas, de todo ámbito. O sea, no necesariamente apagarlo apagar el fuego con benzina, como decía. Y por otro lado también se ha preguntado si entregar más tierra es la solución. También hemos visto, por lo menos en estos últimos años, que eso tampoco es la solución. Entonces aquí hay un tema que hay que abordar con alturas de mira y con una buena política, con una política de verdad. Así es, pero también uno tiene conciencia de que acá no hay una sola vocería y eso también es un problema como para lograr tener un diálogo, sino que son varias voces las que están ahí tratando de hacer su petitorio. No sé si concuerdas tú con eso y que también ahí también se producen trabas. Sí, Katy, bueno, ese es el desafío que tenemos en esta región, hablar con cada uno de los actores. Ajá. Yo creo que son dos situaciones paralelas que se dan. O sea, uno es el hecho policial, el delincuente. El crimen es el crimen y tiene que ser sancionado y tiene que ser juzgado como corresponde. Otro es el estado de lo que hablaba María Cristina, que es el diálogo respecto de un tema que está pendiente de parte del país. Un tema histórico, además. Un tema que tiene que ser nuestro, Katy y Pancho. Sí, debe ser supuesto. Nuestro, que debemos asumirlo porque los mapuches no es que estén al otro lado de la frontera. No. Es parte de nuestra realidad. Y hay dos conceptos que se han aplicado muchas veces, que es la integración como la inclusión. Integración significa amóldate a nosotros. Ajá. Inclusión significa te conquisto y te incorporo para que nosotros conozcamos. El mapudungún no es enseñado en ninguna parte del mundo, nunca ha sido considerado en nuestro país. Entonces hay temas, yo no es que esté por los mapuches y no estoy por el conflicto, al contrario, me parece que tenemos que tener un país de paz, un país que dice que está emergente, en desarrollo, y no es capaz de solucionar un conflicto que nos parece tan lejano y es parte de nuestro país. Y más integracional. Mira, la mejor muestra de lo que decía Marcelo es que se mandaron 100 policías la semana pasada a la zona. Hubo 3 atentados. Uf.
Bueno, por eso nos pareció interesante traerlo acá al Mucho Gusto y le queremos dar las gracias a María Cristina Urra, que es presidenta de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural. ¿Qué decirte? Ojalá que lleguemos a una pronta solución, y pronta ya, porque ya ha pasado demasiado tiempo. Muchas gracias, María Cristina. Bueno, gracias. Muchas gracias, Katy. Bueno, lo último, mira, entender que este es un tema que nosotros no estamos en contra del pueblo mapuche, al contrario, nosotros hemos convivido con ellos y nos hemos criado aquí. Yo misma vivo en esta zona ya mucho tiempo. Por lo tanto, no es un tema de ir en contra del pueblo mapuche, al contrario, como ustedes dicen, el tema de la inclusión tiene que ver con castigar a los delincuentes y no dejar que sigan cometiendo las atrocidades que han cometido. Así es. Te agradecemos este contacto desde allá de Temuco. Un saludo para toda la gente que está allá, que nos ven harto. Yo sé que ven mucho el programa. Sí, gracias, Katy. Un abrazo grande para ustedes y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Chao. Oye, sí.